podríamos decir macroscópicas y no microscópicas, sino a nivel molecular, particular, molecular, iónico o atómico. Los tres estados de agregación principales e importantes desde el punto de vista biológico, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Después vamos a hablar de otros dos estados de agregación, que es el plasma, y les voy a comentar de un estado de agregación que, si bien nosotros no lo tomamos, lo tendrían que saber porque lo vamos a ver en biofísica, que es el estado de condensación o estado condensado de Bose-Einstein, descubierto en 1920, ¿sí? Así que vamos a esperar un ratito. Lo que sí, vayan tomando, por favor, su apunte y su virome, hoja para escribir, porque tenemos que llevar un buen ritmo de copiado, ¿sí? Quiero darle todas las características tanto a la macroscopía como a la no microscopía, porque no se dice microscopía, sino a la macro y a lo más íntimo de la composición molecular, particular, molecular, atómica o iónica de los tres estados. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Sí, profe. yo veo que después hay preguntas sobre eso y no quiero que le agarren mal parado, ¿está? Así que ejerciten su muñeca porque van a tener que copiar. Y no, saben que no tenemos más de 1 hora y cuarto de clase, 1 hora y 20, ¿sí? Después sí le voy a colocar un PowerPoint donde van a sacar fotos, le voy a permitir sacar fotos. Presten atención, por favor, a lo último en lo que hace estado de las leyes de la ebullición y las leyes de la fusión, ¿sí? Hay un error en un cuadrito, en ese Power, que en vez de licuación dice licuefacción. Antes era conocido como licuefacción, después se dejó eso para hablar de la licuefacción de las proteínas. Así que se llama licuación. Hay un pasaje de estado que ahora vamos a ver qué estado es, y lo van a colocar licuación, no licuefacción como está escrito. Esa es la única salvedad del Power, ¿sí? Sí. Bueno, por lo menos alguien me contesta. ¿Quién me está contestando ahí? Porque no sé manejar muy bien esto. Hay 93 participantes. ¿Quién me contestó sí? Yo, profe. Bueno, ¿quién sos vos? Camila Mazat. Bueno, me aparece una foto de una chica, pero ¿dónde está el nombre de esta chica? No sé, ahí se tiene que ver con mi foto. A ver, pará. Ah, sí, tenés razón acá, Camila Mazar. Perdón, Camila. Pará, ahí está, sí. No pasa nada. Ahí está, a la izquierda me aparece. Sí, está bien, está bien. Tu nombre me aparece a la izquierda y tu foto me aparece en forma central. Bien. Estamos con 93 participantes. Vamos a esperar 2 minutos más y arrancamos, ¿sí? Mientras que buscan su material para escribir. Dale. Bien. Bueno, profe. ¿Me escuchan bien ustedes, no? No es Sí, necesario que profe. levante el tono de voz. ¿Ahí me escuchan Sí, bien? profe, te escucho bien. Bueno, Sí, profe. vuelvo a repetir, no es muy larga la clase de hoy, pero quiero que quede bien en claro las características eh, generales o macroscópicas de los tres estados y las características más íntimas de los tres estados, ¿sí? Entonces encontré un material muy lindo y muy didáctico como para dictarles y que ustedes tomen nota. Esto le va a servir tanto para ahora, para la física elemental, como para biofísica, cuando cursen biofísica, ¿sí? Bien. Yo no tengo abierto el aula virtual. ¿Alguien tiene abierto el aula virtual? ¿El Moodle?
Sí, profe. Se podrían fijar, yo ahora abro igual, de igual forma cuando terminemos abro. ¿Qué otro, tenemos algún otro día de la semana clase de física? Porque la verdad que no tuve tiempo de ver. O directamente aparece el parcial. El jueves creo que tenemos clase de física. No, no, Sí, en el el jueves. jueves hay física. Sí, física 7 figura en el cronograma. Bien, joya, eso quería saber. Ahora lo voy a corroborar cuando abra el aula virtual. Ah, gracias. Bueno, estamos con 100 participantes, ¿sí? ¿Les parece si arrancamos? Coloquen como título estado de agregación de la materia, ¿sí? ¿Sí? Estado de agregación de la materia como título. Nosotros, como vimos en casos anteriores, los sistemas materiales, que era una porción del universo, ¿no es cierto?, que se aislaba para su estudio, eh, que tenía límites reales o imaginarios, se estuvieran teniendo en cuenta siempre, se acuerdan, las propiedades intensivas, es decir, lo que era medible y objetivamente medible, ¿sí? No digo que los caracteres organolépticos no distingan, no sea una propiedad intensiva de la materia, pero nosotros vimos con el experimento de Tyndall, de John Tyndall, que por ahí los caracteres organolépticos eran una forma de medición subjetiva, ¿se acuerdan? Ya que teníamos ejemplo del tacto y el ejemplo de los recipientes de agua helada, agua caliente, y agua a temperatura ambiente. Y cómo nos podía jugar un error en la apreciación por medio de los caracteres organolépticos, porque era una forma de apreciación de las propiedades intensivas de la materia de una forma subjetiva. En cambio, para medir o para apreciar los caracteres de la materia por métodos objetivos, nosotros nos basábamos en mediciones y constantes físicas. ¿Se acuerdan eso? Sí, profe. Bueno, Profe. hasta ahí estamos de acuerdo. Decíamos que el estado de un sistema material en conjunto se podían medir, ¿no es cierto?, variables como la presión, la temperatura, el coeficiente de solubilidad, el coeficiente de conductividad eléctrica, el punto de ebullición, el punto de fusión, la dureza. Lo contrario de la dureza, ahora vamos a ver que es la tenacidad. eh, lo contrario a lo contrario a blando, perdón, lo contrario a blando es duro, lo contrario a frágil es tenaz, y ahora vamos a ir viendo por qué, ¿sí? Nosotros en una misma sustancia podemos decir que se puede presentar básicamente en tres estados, ¿sí? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? De ahora que existan otros estados más, como el que vamos a ver ahora, que es el plasma, ahora en el Power, y otro quinto estado que yo le traje para que ustedes también escriban y lo tengan presente, que no lo tomamos porque es un hallazgo, un hallazgo científico de una publicación científica ya por el 1920 entre Satyendra Nath Bose y Albert Einstein, que se llama estado condensado de Bose-Einstein. Nosotros básicamente tomamos el sólido, el líquido, el gaseoso y lo nombramos el plasma, es decir, que en el parcial o ahora en las preguntas que van a entrar para su asistencialidad puede tranquilamente haber preguntas sobre el plasma, ¿sí? Pero básicamente desde el punto de vista biológico a nosotros lo que nos interesa son estos tres estados, sólido, líquido y gas, ¿sí? Bien, entonces coloquen características o diferencias de los estados de agregación sólido, líquido y gaseoso según sus características macroscópicas, coloquen ahí,
2 puntos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Aunque me conteste uno, yo ya estoy, ya me guío, ¿sí? Si quiere tomar la posta esta chica que siempre me contestaba, o cualquiera. ¿Hasta ahí venimos bien? Profe, ¿puedes repetir, por favor? Sí, coloquen de título estado sólido, características macroscópicas, ¿sí? Vamos a tener que a nivel de características macroscópicas, el estado sólido tiene 4 grandes características macroscópicas. Primero, ¿tiene forma propia o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Un sólido Sí, tiene forma propia? Sí, sí. sí, tiene forma. Bien, entonces coloquen 1. Poseen forma propia. 2. Poseen volumen propio. 3. Su volumen cambia muy poco con los cambios de presión. Repito, su volumen cambia muy poco con los cambios de presión. Punto seguido. Vale decir que son incompresibles. Incompresibles. ¿Sí? Incompresibles. No es que no lo comprenden, sino no se pueden comprimir, ¿sí? Incompresibles. ¿Está? Sí, profe. Bien. Ofrecen resistencia a la deformación. Ofrecen una alta resistencia a la deformación. Punto y coma. Es decir, no fluyen. Repito, poseen una alta resistencia a la deformación. Punto y coma, es decir, no fluyen, no son fluidos los sólidos. ¿Ustedes vieron algún auto que fluya? No. No, ¿no? ¿Una casa fluye una casa? No. 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 Bueno. Esas serían las 4 características macroscópicas de un sólido. Repetimos, tienen forma propia, tienen volumen propio, ¿sí? Ese volumen se modifica muy pero muy poco, prácticamente nada por las variaciones de presión, ¿sí? Es decir, son incompresibles, ¿sí? Y ofrecen una alta resistencia a la deformación. Eso quiere decir que los sólidos no fluyen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, el ejemplo de cualquier estado sólido que me quieran dar vale la pena, vale colocar, ¿sí? Coloquen estado líquido, características macroscópicas. Les hago una pregunta. ¿El estado líquido tiene una forma propia? No. No, muy bien. Entonces coloquen, no poseen forma propia, coma, sino que adoptan la forma del recipiente o continente, van a encontrar en los libros, recipiente o continente que los contienen, vale la redundancia, ¿sí? Entonces, no poseen forma propia, sino que adoptan la forma del recipiente o continente que los contiene, ¿sí? Esa es la primera característica macroscópica del estado líquido. 2. La superficie libre de un líquido siempre es plana y horizontal, coma. La superficie libre de un líquido siempre es plana y horizontal, coma. Salvo casos de volúmenes pequeños de líquido, eso lo vamos a ver bien en biofísica, de volúmenes pequeños de un líquido, donde este líquido va a adoptar forma de meniscos. Esos meniscos pueden ser convexos o cóncavos. ¿Está? Eso lo vamos a ver cuando veamos circulación de líquidos por tubos capilares o capilaridad en biofísica. ¿Sí? ¿Puedes repetir lo último, profesor? Bien. La superficie libre de un líquido siempre es
plana u horizontal, salvo pequeños volúmenes, cuando el líquido se encuentra en pequeños volúmenes, ¿sí? Cuando son pequeños volúmenes de líquido, el mismo o adopta forma de meniscos convexos o meniscos cóncavos. ¿Está? Eso lo van a ver ustedes en biofísica cuando veamos la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Que es la circulación de pequeños volúmenes de líquidos a través de tubos. ¿Sí? Sí, profe. Tercera característica, tienen volumen propio. ¿Tiene volumen propio el líquido o no? ¿Un litro de agua es un litro de agua? ¿Tiene un volumen o no tiene volumen? Sí. 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 Bien. Presentan poca resistencia a la deformación. Presentan poca resistencia a la deformación. Es decir, que junto con los gases son denominados fluidos, es decir, fluyen. Al poseer poca resistencia a la deformación, son considerados fluidos, al igual que los gases. ¿Está? Sí, profe. Bien. Profe, ¿puede repetir la última característica, por favor? Vamos a repetir de nuevo. Traten de ejercitar su muñeca, por favor, ¿eh? ¿Sí? Presentan poca resistencia a la deformación, es decir, que fluyen, al igual que los gases, fluyen, son denominados fluidos. Tanto los líquidos como los gases son considerados fluidos, presentan poca resistencia a la deformación. ¿Está? Y tiene una quinta característica, que su volumen cambia poco con los cambios de presión. Su volumen cambia muy poco con los cambios de presión. Entonces la pregunta que le hago a ustedes es la siguiente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Los líquidos se pueden comprimir o no? Sí. No. ¿Eh? No. ¿Sí o no? ¿Por qué? Siempre estudian así. ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, pero solo hasta un cierto punto. ¿Cómo? ¿Sí, pero Sí, qué? pero solo hasta un cierto punto. Hasta un cierto punto sería de. Son considerados prácticamente incompresibles, ¿sí? Al igual que los sólidos, ¿sí? Yo le hago una pregunta. Esto, mejor ejemplo que esto, creo que no pueden tener. ¿Ustedes pueden mascar el agua o no? No, profe. Si colocan agua en su cavidad bucal, ¿pueden mascarla? ¿Pueden apretarla con la tabla masticatoria? ¿No? No. No. O sea, la superficie oclusal de sus dientes no pueden comprimir el agua así, ¿o no? No, profe. Bien, entonces de ahí salió el dicho, el agua no se masca, ¿sí? Cada vez que ustedes escuchen el agua no se masca, significa que su volumen prácticamente se ve muy poco afectado por el aumento de la presión. Es decir, son fluidos, pero no se pueden comprimir, son incompresibles. No escriban incomprensible, porque ahí quiere decir que no los comprenden ¿Qué pasa, papi? incompresibles, no se pueden comprimir, o se comprime muy poco, pueden encontrar en la bibliografía. Por eso yo no le dije que no al compañero que me dijo se puede comprimir hasta un cierto punto. Nosotros adoptamos como la definición, porque en alguna bibliografía pueden encontrar que se comprime muy poco. Nosotros consideramos directamente que son incompresibles, ¿sí? Hay un experimento muy bueno que se pueden encontrar en la bibliografía. Si ustedes toman una jeringa, ¿sí? La jeringa tiene varias partes, ¿no? Ya van a ver ustedes eso cuando cursen cirugía y anestesiología, que es el escalón, el primer escalón para los que les guste la cirugía, ya que la aplicación de una inyección es un acto quirúrgico, menor, pero es un acto quirúrgico, ¿sí?
Entonces, si ustedes toman una jeringa, la jeringa van a ver que Pa, tiene... papu, ¿qué pasa, mi corazón? ¿O querés saliva acá? ¿Eso, Tu hay un micrófono. hay un micrófono abierto, señores. ¿Se cerró? Sí, ya apagó. Bueno, alguien se quería ir. Ah, bueno, bien, escuchen. Si yo tengo una jeringa, ¿sí? La jeringa está compuesta por un recipiente, ¿no es cierto? Que tiene un pico. Luego lo de adentro, el vástago, es denominado émbolo, ¿sí? Y termina en unas anillas, ¿sí? Ese émbolo. Si yo cargo con agua o con otro líquido cualquiera esa jeringa y sello la punta de la jeringa con calor, lo derrito y lo sello, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. Si yo aprieto el émbolo de la jeringa, voy a poder hacer pasar el líquido por ese pico que yo derretí y lo sellé. No. No. ¿Qué es lo que estoy haciendo al apretar el émbolo de la jeringa? Imprimir. Presión. ¿Qué es lo que estoy Generar ejerciendo presión. con ese émbolo? ¿Estás a presión? Generar presión. La presión. Por ende, yo puedo comprimir ese volumen de líquido que estaba dentro de la jeringa. No. No, profe. No, para nada. Pero hay un compañero que me dijo, se puede comprimir hasta un cierto punto. Y yo lo puedo aceptar, pero nosotros tomamos como patrón, no por una cuestión de capricho. Nosotros consideramos que los líquidos son incompresibles. Porque el compañero que dijo eso puede hacer referencia a que algo se puede comprimir ejerciendo una presión en esa jeringa con el émbolo, ¿sí? Pero no va a pasar agua, no va a pasar agua u otro líquido que tenga la jeringa porque ese pico está sellado, ¿se entiende? Entonces, con el aumento de la presión, prácticamente no se modifica el volumen de un líquido. Por eso nosotros consideramos que son incompresibles. ¿Está? Por más que en algunos libros dicen que son muy poco compresibles, no, son incompresibles. ¿Estamos? Y mejor ejemplo que ese es este de la jeringa. ¿Está? Sí. ¿Se entendió? Sí, profe. Coloquen características macroscópicas de un gas. Y le pregunto, ¿un gas tiene forma propia? No. No, profe. No. Entonces, primera característica, los gases no tienen forma propia, sino que adquieren el recipiente que los contiene. ¿Qué ejemplo me podrían dar de eso ustedes? Algo que se transporta y ustedes escuchan pim, pam, plum, porque no es que lo apoyan, sino que lo tiran hacia arriba del camión. Un El día gas. el gas, la garrafa se ve que son bastante buenas porque uno ve cómo las tiran y las revolean, pues bueno. Mientras que las válvulas anden bien, entonces no tienen forma propia, adoptan la forma del recipiente que los contiene. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. No tienen o carecen de superficie libre, como tenía el líquido. ¿Se acuerda que tenían una superficie libre que era horizontal y plana? Ahora, si el volumen era menor de ese líquido, adoptaba una forma de menisco cóncavo o convexo. ¿Se acuerdan que vimos eso? La superficie, hagan de cuenta que esto es un vaso de agua, ¿sí? Si ustedes tienen un vaso de agua, van a ver que la superficie libre de ese vaso de agua es horizontal y plana, ¿sí o no? Sí. Sí. Bien. Cuando cursen biofísica van a ver que vuelvo a repetir, cuando ese volumen, cuando es menor el volumen del líquido que pasa a través de un tubo finito denominado tubo capilar, adquiere forma de menisco que pueden ser, según moje o no las paredes de ese tubito diminuto,
al ser pequeño el volumen de líquido puede adoptar una forma cóncava o convexa. Eso lo vamos a ver, u horizontal, depende del material del tubo y el material y del compuesto, la característica del líquido. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama capilaridad, lo vamos a ver en biofísica. Pero si el volumen es relativamente considerable, la superficie libre del líquido siempre es plana y horizontal. ¿Está? En el caso del gas carece de superficie libre. ¿Sí? Bien. ¿Tiene volumen propio un gas o no? No. No tiene volumen propio un gas. Otro elemento es, ¿resiste o no resiste a la deformación? No, no resiste. No resisten, tienen muy poca resistencia a la deformación y por ende son considerados, que dijimos hoy con los líquidos, Incompresible. no. Fluido. ¿Cómo? Fluido. Sí. Fluidos. No tiene nada que ver la deformación con el aumento de la presión. Ojo con eso. Sí, pero... ¿Ah? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, vamos con la cuarta característica. ¿Sí? Ofrecen poca resistencia a la deformación. Es decir, son fluidos. Ahora, ¿qué pasa con su volumen cuando yo aumento la presión? ¿Se puede comprimir un gas o no? Sí. Fuerte. Sí, se fuerte. puede. ¿Sí o no? Sí, señor, que se puede. Sí, profe. Sí, señor, que se puede comprimir un gas. O si no, los autos o las motocicletas o cualquier vehículo no podrían circular, porque en sí se debe a la compresión del gas, del combustible, que por combustión pasa a los cilindros, ¿sí? Entonces, el volumen, ¿sí? El aumento de presión, ¿sí? Influye en el volumen, ¿sí o no? Un aumento de presión disminuye el volumen de un gas. Entonces podemos decir que son fluidos compresibles. Los gases, señores, se comprimen. ¿Estamos? Coloquen grande, son compresibles los gases, a diferencia de los otros fluidos como el líquido que son incompresibles. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? Repetimos entonces, repetimos las 5 características del estado macroscópica del estado gaseoso, ¿sí? ¿No poseen o no poseen forma propia? No. No, adquieren la forma del continente Recipiente. o el recipiente que los contiene, ¿sí o no? ¿Poseen superficie libre como el agua, como el líquido? No posee. No. No poseen. ¿Poseen volumen propio? No. No. ¿Poseen una alta o una baja resistencia a la deformación? Una baja. Una baja. Y al poseer una baja resistencia a la deformación son Fluidos. fluidos. Sí, bien. ¿Afecta o no afecta el volumen un aumento de la presión? Sí. Sí, si yo aumento la presión, va a disminuir ese volumen. ¿Sí? Eso vamos a ver después en la ecuación general de los gases de Broglie y Mariotte en biofísica. Vamos a ver que el volumen de un gas es directamente proporcional a qué e inversamente proporcional a qué. A ver si lo sacamos. Acá ya estamos tocando uno de los dos factores, que es la presión. Volumen y presión. El volumen de un gas, ¿sí? Es inversamente. Es directamente proporcional a qué. ¿A qué otra constante física? ¿Presión? A la presión. No, sería... A ver si lo sacan ustedes. Es directamente proporcional a qué e inversamente proporcional a qué. ¿Qué estaría en el numerador y qué estaría en el denominador? Si yo aumento la presión, o sea, el volumen de un gas, ¿sí? El volumen de un gas aumenta si yo aumento qué constante física.
La temperatura. ¿Eh? La temperatura. ¿A quién me respondió? Lourdes. Hola, Sí, Lourdes. Vieron que aprendí a ver, acá aparece el nombrecito, Lourdes Galvalici. Alicia. ¿Está bien pronunciado? Sí. Entonces el volumen, ¿por qué decís eso, Lourdes? A ver, razonémoslo de esta forma para no hacerlo tan largo. ¿Qué pasa si yo estoy... No, no, no. ¿Por qué se tiran atrás con lo que dicen? Porque al Yo quiero haber que mayor ustedes- temperatura, ¿Qué pasa con las partículas tienen más movimiento. Ajá, muy bien. Sí, 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 sí. Hagamos de cuenta que yo tengo un gas contenido en un recipiente. ¿Qué les parece? ¿Sí? Hagamos de cuenta, no sé si hicieron alguna vez no la hagan a la broma esta, no la hagan porque es sumamente peligrosa, pero que hagamos de cuenta que ustedes tienen un gas comprimido en un recipiente, ¿sí? O continente. Hagamos de cuenta que tienen un desodorante en aerosol, ¿sí? Sí. ¿Es un gas o no? Sí. ¿Hay gas? Sí. Aparte del perfume, ¿hay gas? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Qué pasaría si están haciendo un fuego para un asado y algún gracioso pasa y tira ese desodorante entre las brasas? A cabo de cierto tiempo, ¿qué va a pasar? Va a explotar. ¿Por qué va a explotar? Porque aumenta su temperatura y la velocidad de las partículas. El desodorante adentro está líquido y al aumentar la temperatura las partículas empiezan a moverse y se expanden y ahí explota. Bueno, ahí está. Sí, está bien el Mucho más razonamiento. El razonamiento está bien. Podemos decir que el volumen de un gas es directamente proporcional a qué entonces, al aumento de qué factor, De la temperatura. e inversamente proporcional a qué, lo que dijimos recién, La presión. al aumento de la... Presión. Presión. ¿Vieron cómo la sacaron con un hermoso ejemplo? Sí, sí. Si muy ustedes bien. aumentan la temperatura de ese recipiente, ¿por qué va a cabo de cierto tiempo va a tender a explotar? Por eso aconseja no llevar el matafuego en un lugar del auto donde le dé el sol, por más que tenga una válvula de seguridad que explota antes la válvula de seguridad. Créanme que Al eso aumentar pasa. la presión es imposible de comprimirlo. No, pero ¿qué pasa con el agua? Si le da el sol al matafuego que va en el auto, ¿qué va a pasar? Sube la Aumenta temperatura. Aumenta la temperatura. Y la temperatura, el volumen de un gas era directamente proporcional a qué? Al aumento de la temperatura. Al aumento. Si yo aumento la temperatura, ese gas va a aumentar su ¿qué? Dijimos recién, su Volumen. volumen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora, si yo aumento la presión, ahí sí voy a ¿qué? Voy a achicar. Si yo aumento la presión, voy a achicar el ¿qué del gas que dijimos recién? Volumen. Volumen. El volumen. Bien. Esas eran las características macroscópicas de los tres estados, ¿sí? Que yo quería que tomen nota. Ahora coloquen como título estudio de los estados a nivel molecular particular, coloquen a nivel particular, entre paréntesis coloquen moléculas, átomos o iones, cierren paréntesis, moléculas, átomos o iones. Repito, estudio de los estados de agregación de la materia, estudio del estado de agregación de la materia de forma particular, entre paréntesis, moléculas, átomos e iones, cierren paréntesis. Antes de hablar de cada una de estas cosas, nosotros, si nos imaginamos, según también lo que ustedes leyeron, las partículas o los átomos de estos estados, ¿sí? Depende en qué estado va a estar, qué dos fuerzas van a entrar acá en juego. La de gravedad puede ser una. La atracción.
atracción y... repulsión. Entonces esas dos fuerzas entran en juego, la de atracción y la de repulsión, llámese entre sus moléculas, entre sus partículas, entre sus átomos o entre sus iones, ¿sí? Pero la de atracción o la de repulsión. Bien, coloquen el estado sólido. Siempre en el estado sólido, las partículas que lo forman van a ocupar posiciones fijas. Repito, siempre en el estado sólido, las partículas que lo forman van a ocupar posiciones fijas, ¿sí? ¿Qué tipo de fuerzas predominan a nivel ya sea particular, molecular, atómico o iónico? ¿Qué tipo de fuerzas predominan en el estado sólido? Fuerza de atracción. Fuerzas de atracción. Comúnmente, ahora vamos a ver, van a ser fuerzas que ustedes ya vieron en la parte de química de Van der Waals, ¿sí? Bien, nosotros dijimos que las partículas de un sólido siempre van a estar fijas, ¿sí? Ahora, esas partículas de un sólido pueden estar ordenadas con una cierta regularidad, y ahí hablamos de sólidos cristalinos, sólidos cristalinos o anisótropos. Sólidos cristalinos o anisótropos. Es cuando están fijos, pero están ordenados con una cierta regularidad. Comúnmente vamos a ver más adelante en biofísica este estado de agregación sólido cristalino, aparte de estar ordenadas con una cierta regularidad, van a hacer que este sólido adquiera ciertas formas geométricas. Por eso es conocido como estado cristalino o anisótropo. ¿Qué querría decir la palabra anisótropo? Les comento y me adelanto un poquitito para no hacerle tan larga la clase. La palabra anisotropía son las características, llámese velocidad de propagación de la luz, temperatura, conductividad eléctrica, elasticidad. Depende del lugar que se analice de este estado sólido cristalino, van a variar. Por eso son anisótropos. Depende de qué lugar se analice, puede variar tanto la difracción de la luz, la velocidad de la luz, la temperatura, ¿está? En cambio, hay otro estado sólido que, si bien las partículas están fijas, están desordenadas. Una acá, otra allá, otra acá, ¿está? Esos se denominan sólidos amorfos o isótropos. Repito, sólidos amorfos porque no tienen forma. Acuérdense, el estado cristalino comúnmente tienen formas geométricas, ¿sí? Entonces, en los dos las partículas o las moléculas están fijas, pero una está ordenada siguiendo una cierta regularidad, que son el estado sólido cristalino o anisótropo, y otro están fijos pero en forma desordenada, son el estado sólido amorfo o isótropo, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Coloquen estas partículas de sólido, coloquen aparte esta partícula de sólido, pueden estar compuestas por átomos, moléculas o iones. Y vamos a hablar un poquito de las características de esto, ¿sí? Cuando un sólido está compuesto por átomos,
Estos están unidos por enlaces covalentes muy fuertes. Están unidos por enlaces covalentes muy fuertes. Pero estos átomos tienen que guardar una posición fija. Estos átomos tienen que guardar una posición fija. Si nosotros variamos esa posición, esos fuertes enlaces, por más fuertes que sean, esos enlaces covalentes se rompen. ¿Está? ¿Qué característica va a tener estos sólidos compuestos por los átomos? Coloquen características, 2 puntos. Estos sólidos son muy duros. ¿Alguien me puede definir lo que es dureza? Es la capacidad que tiene un sólido de rayar sin ser rayado. Muy buena, bien ahí, bien. Entonces, repito ahí lo que dice el compañero. Un sólido, algo es duro cuando tiene la capacidad de rayar sin ser rayado. El sólido más duro de la naturaleza hasta ahora conocido, ¿cuál es? El que raya todo y no se deja rayar. Diamante. El diamante, sumamente oneroso. Bueno, entonces se caracterizan por ser muy duros, pero a su vez frágiles. Entonces, ¿qué quiere decir con que son frágiles? ¿Alguien me puede definir lo que es frágil? Con sus palabras. Frágil, se rompe, profe. Frágil, exactamente. Tiene un módulo de ruptura o módulo de Young muy cercano, muy bajo, se rompen. Lo contrario a frágil, ¿cuál sería? Dureza. No. ¿Resistencia? No. Eso queda, resistencia queda cruzando el puente General Belgrano. No. Flexibilidad. Tenaz. Tenacidad. Tenaz, muy bien, tenaz. El acero es tenaz, ¿sí? El acero no es frágil. La porcelana es sumamente frágil, ¿sí o no? ¿O qué otro material frágil me pueden decir? Vidrio. Vidrio, bien. Bueno, entonces son muy duros pero frágiles y su punto de fusión y de ebullición son muy elevados. Eso es cuando el sólido está formado por átomos. Repito, son muy duros, son frágiles y sus puntos de fusión y de ebullición son elevados. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Ejemplo, el diamante. Ahora, cuando un sólido está compuesto por moléculas, las mismas se encuentran unidas entre sí por puentes de Van der Waals. Dichas uniones o puentes de Van der Waals son débiles. Tienen las siguientes características cuando un sólido está compuesto por moléculas, ¿sí? Son blandos, son frágiles, son blandos, son frágiles y presentan puntos de fusión y de ebullición bajos. Ejemplo, el azúcar, ¿sí? ¿Alguien hizo alguna vez caramelo para un flan? A ver, los cocineros, las cocineras. Sí. Yo le voy a hacer a mi mamá y alguna que otra novia que tuve que me hacía flan, pero yo no soy muy adepto a la cocina. Pero no porque no me guste, no tengo paciencia, no. ¿Qué pasa cuando uno pone azúcar en una olla? Y le pone bajo una llama, ¿no? Lógicamente. Se hace caramelo. Se hace caramelo. Al poco tiempo se hace caramelo, ¿no? Pero Sí. tiene su punto de ¿cómo es? Su punto de ebullición tiene muy bajo, ¿sí o no? Enseguida se tiende, si uno se descuida de caramelos, tiende a evaporarse, ¿sí o no?
Sí. Bueno, Sí. ahora, coloquen ahí el título, cuando un sólido está compuesto por iones, se pueden dar dos cosas. Pueden estar compuestos por iones solamente y así tratarse de metales iónicos, ¿sí? Pueden estar compuestos por iones solamente y ahí hablamos de metales iónicos, que son iones positivos rodeados de electrones. Son iones positivos rodeados de electrones. Son buenos conductores de la electricidad. Son buenos conductores o excelentes conductores de la electricidad. O de la corriente eléctrica, como los quieran llamar. Repito, cuando un sólido está compuesto por iones, pueden tratarse de iones puros o metales, ¿sí? Que son iones positivos y alrededor girando los electrones. Por ende, son excelentes conductores de la electricidad. Son duros. Presentan puntos de fusión y de ebullición altos. Presentan puntos de fusión y de ebullición altos. ¿Sí? Y la fragilidad o tenacidad depende, la fragilidad o la tenacidad va a depender del material en cuestión. ¿Qué ejemplo tenemos ahí? Cobre, oro, plata, estaño, etc. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno, Profe, ahora, la, eso la era- fra- eso profe. era- sí, ¿la fragilidad va a depender de qué? la fragilidad o la tenacidad va a depender del material, del ion que yo estoy hablando. Gracias. ¿Sí? Si son iones de oro, de cobre, ¿sí? De zinc, de estaño, cualquier metal, ¿sí? Porque este es un ion puro. Ahora bien, puede tratarse de un sólido cuando sus iones van a formar compuestos iónicos. Si forman compuestos iónicos, estos compuestos iónicos que van a estar en una solución, se caracterizan por tener una fuerte atracción electrostática. Repito, cuando forman compuestos iónicos, estos iones están inmersos, formando parte de una solución. Predomina una fuerte atracción electrostática, ¿sí? Entre los iones opuestos o de cargas opuestas, ¿sí? Existe una fuerte atracción electrostática entre iones de cargas opuestas, ¿sí? Son considerados sólidos duros, frágiles, y que si no se encontrasen en solución, repito, si no se encontrasen formando parte de una solución, no conducen la corriente eléctrica per se, es decir, por sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Estos compuestos iónicos, repito, si no estuviesen formando parte de una solución, no son buenos conductores de la corriente eléctrica. Punto y coma. Ahora, cuando forman parte de una solución, sí conducen la corriente eléctrica. Y son denominados, vamos a ver en biofísica, soluciones electrolíticas. ¿Sí? Soluciones electrolíticas, cuando forman parte de una solución, conducen excelentemente la corriente eléctrica. Son denominados soluciones electrolíticas y son considerados conductores eléctricos de segundo orden. Primer orden siempre los metales, o sea, los conductores eléctricos, para que ustedes se vayan dando ya una idea,
se clasifican primero en buenos y malos conductores. Eso ya lo vienen viendo, creo que de séptimo grado, ¿sí? Buenos y malos conductores. Dentro de los buenos conductores tenemos de primer orden o metales y de segundo orden, que serían estos compuestos iónicos, ¿sí? Que son las soluciones electrolíticas. ¿Qué diferencia hay entre lo de primer orden y segundo orden? Es simple. Una vez que cesa el pasaje de corriente eléctrica, ¿va a haber algún cambio en las características físico-químicas de lo que hace al conductor de primer orden o metales o no? ¿Qué les parece a ustedes? Si yo analizo un metal, hagamos de cuenta que tengo un pedacito de alambre de cobre al cual le hago pasar corriente eléctrica y lo analizo antes que pase la corriente eléctrica y después que yo dejo de hacer pasar corriente eléctrica, ¿cambiaría en algo sus características físico-químicas de ese conductor de primer orden o metal? No. Ahora bien, si yo tengo estos compuestos iónicos, es decir, hagamos de cuenta, tengo un recipiente de agua con agua y yo tiro, como vemos nosotros en el práctico de biofísicas, yo coloco adentro de ese recipiente con agua ioduro de potasio, por ejemplo, y hago pasar corriente eléctrica, tomo una muestra, ¿no es cierto?, primero, luego coloco los dos polos, positivo y negativo, o ánodo o cátodo, y hago pasar corriente eléctrica por un término de tiempo. Luego corto la corriente eléctrica y vuelvo a tomar una muestra de esa solución electrolítica. Va a ser la misma esa solución por la que pasó la corriente eléctrica y condujo la corriente eléctrica que la solución original. ¿Qué les parece? No. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pudo haber cambiado ahí? ¿La temperatura? Yo tenía ioduro de potasio y agua. Por decirle una sal, puedo tener cloruro de sodio y agua. ¿Qué es lo que pudo haber pasado después de que pasó la corriente eléctrica? ¿Puede cristalizarse? Sí. A ver, pensemos, razonemos un poquito. Yo en el recipiente que tenía agua coloco, hagamos de cuenta, cloruro de sodio para no complicarle mucho, y hago pasar corriente eléctrica. ¿Qué va a pasar con esa sal? ¿Qué va a pasar con esa sal? Con el cloro, tiene un átomo de cloro y un átomo de sodio, la sal de mesa, la que consumen todos los días ustedes, la que está en nuestra sangre, ¿sí? Nuestra sangre tenemos alrededor de 0,86% de sal, o una solución de 9 por 1000. ¿Qué va a pasar con esa solución una vez que cesa el pasaje de la corriente eléctrica por ahí? ¿No hay caso? Por eso la diferencia entre conductores de primer orden y segundo orden. Por eso estamos hablando de compuestos iónicos, cuando son compuestos porque forman parte de una solución. ¿Le va a ejercer algo la corriente eléctrica a ese cloruro de sodio que tenía esa solución? Una resistencia. El agua es buena con el agua pura, sin ningún tipo de sal. Ahí me contestan, se va a cargar. No sé a qué hace referencia con cargar. No, el agua pura no conduce. El agua pura no conduce, o sea, con ningún tipo de ion, ¿no es cierto? Ningún tipo de sal no conduce. ¿Y por qué no conduce, Porque esos iones son los que conducen, pero al no Porque es tener... neutro. Exactamente. Bueno, a ver, en un litro de agua, a ver, para que ustedes se den una idea, cuando vean Constante Water, de 555 millones de moléculas, solo se disocia una.
de 555 millones de moléculas solo se disocia una, en ion hidrógeno y en oxidrilo, ¿no? Entonces es muy mala conductora de la electricidad el agua pura. Eso ya lo estudió Nicholson allá en el 1800. Ahora, si yo llego a tener el agua potable, por ejemplo, agua de la canilla, ¿es agua pura o es agua con sales? Agua con sales. Sí, por reglamentación tiene que tener yodo de pique. De pique tiene que tener yodo, ¿sí? Para evitar justamente una enfermedad que se llama cretinismo, pero tiene que tener yodo. Y tiene un montón, tiene cloruro de sodio, tiene algo de cloruro de potasio, tiene un montón de sales. Es decir, si nosotros mojados con agua corriente de red, ni hablar si es agua de perforación, que es mucho más salina, si yo tomo contacto con una fuente eléctrica, es muy probable que me electrocute, ¿sí o no? Sí. Bien. Entonces, si vamos, no nos electrocutemos, hagamos pasar la corriente eléctrica por una solución que tenga una sal. ¿Qué va a pasar luego que yo corto esa circulación de corriente eléctrica con esa sal? ¿Qué va a pasar con ese cloro y con ese sodio que estamos perdiendo mucho tiempo? ¿Qué va a pasar, ¿Se separan? Se separa o se disocia. ¿Por qué? Porque el cloro va a ir a qué polo? Al ánodo, el fenómeno llamado anaforesis. Y el sodio, catión sodio, va a ir al cátodo, que es negativo, llamado cataforesis. El proceso de cataforesis es usado para que no se... está mal llamado, pero para que no se no se oxiden, así sería, para que no se oxiden las chapas, ¿sí? Muy usado los procesos de cataforesis en los metales como los lavarropas, los autos, ¿sí? Seguimos. Cuando el estado sólido está formado por moléculas, átomos o iones, coloquen, cuando el estado líquido está compuesto por moléculas, átomos e iones, el movimiento de estos se realiza con bastante libertad. Repito, en el estado líquido, cuando está formado por moléculas, iones o átomos, el movimiento de los mismos se realizan con bastante libertad, ¿sí? Pero restringidas por fuerza de atracción. Ahora pensemos, las partículas en este caso están desordenadas, ¿sí? Están desordenadas y cambian continuamente de posición en el estado líquido. Las partículas están desordenadas y cambian continuamente de posición, ¿sí? ¿Cómo están las fuerzas de atracción y de repulsión en el estado líquido? ¿Predomina alguna de esas fuerzas o no? No, están iguales. Están igualadas, ¿sí? Coloquen entonces otra de las características. En el estado líquido las fuerzas de atracción y la de repulsión son iguales o están igualadas, ¿sí? Por ende, estas moléculas, iones o partículas o átomos están desordenadas y en continuo movimiento, ¿sí? Punto aparte. Las fuerzas intermoleculares son lo suficientemente fuertes como para impedir que las moléculas se separen. Y acuérdense siempre que el líquido no se puede comprimir, eso está relacionado con la compresión, ¿sí? Son lo suficientemente fuertes como para impedir que las moléculas se separen, pero no para mantenerlas fijas
por eso es que están desordenadas y en un continuo movimiento, por eso fluyen. ¿Está? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esas fuerzas? De atracción y la de repulsión. Gracias. ¿Está? Coloquen otra característica. A nivel de la superficie libre del líquido, vamos a ver eso en biofísica, a nivel de la superficie libre del líquido, que no es cierto, nosotros dijimos que iba a ser plana y horizontal, ¿sí o no? Sí. Bien, se van a producir una serie de fuerzas, ¿sí? Que se va a llamar tensión superficial, coloquen, se va a establecer una especie de membrana elástica, a nivel de la superficie libre del líquido, se va a establecer una especie de membrana elástica denominada tensión superficial. ¿Está? Repito, a nivel de la superficie libre del líquido se va a establecer una especie de membrana elástica que después vamos a ver que están formadas por todas esas moléculas del líquido, ¿sí? Cuyas fuerzas están parcialmente neutralizadas. Eso lo vamos a ver. Se establecen entre la superficie de un líquido y un gas o dos líquidos que no se mezclan. Eso no nos vamos a adelantar porque eso lo vamos a ver en biofísica. Ustedes tienen que entender que en la superficie libre de un líquido se establece una especie de membrana elástica denominada tensión superficial y que le van a dar al líquido la característica de ocupar la menor superficie libre posible. Repito, esa tensión superficial que va a estar formada, si quieren ya notar, por las fuerzas de atracción de esas moléculas que se encuentran en la superficie libre del líquido, que están parcialmente neutralizadas, y que se establece entre un líquido, entre la superficie libre de un líquido y un gas, o entre dos superficies de líquidos que no se mezclan, como por ejemplo el aceite y el agua, ¿sí? Esa superficie libre que forma una especie de membrana elástica de superficie libre de un líquido se denomina tensión superficial y le da la característica a cualquier líquido de ocupar la menor superficie libre posible. ¿Está? Bueno. La última característica particular o atómica de un líquido es como las fuerzas de atracción y de repulsión dijimos que estaban como igualadas, eso también le permite a que el líquido posea volumen propio. Coloquen, gracias a que las fuerzas de atracción y de repulsión están igualadas, te dan las características al líquido de que éste tenga volumen propio. ¿Está? Coloquen rápidamente estado gaseoso. En este estado las distancias intermoleculares son muy grandes. Punto seguido. El movimiento de las moléculas, átomos e iones, repito, el movimiento de las moléculas, átomos o iones se producen con gran velocidad, entre paréntesis, colóquenle fluyen, cierren paréntesis. ¿Qué ¿Puedo tipo repetir, de... profe? Sí, pero voy a repetir una sola vez, ¿sí? Vamos de nuevo. Las distancias intermoleculares
¿sí? De un gas son grandes. ¿Está? El movimiento de estas moléculas, átomos e iones se producen a gran velocidad, es decir, que fluyen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué fuerzas predominan, la de atracción o la de repulsión? Repulsión. Repulsión. Predominan las fuerzas de repulsión sobre las de atracción intermolecular y o atómica. Predominan las fuerzas de repulsión sobre las de atracción. Gracias a esta característica, la partícula de un gas, gracias a esta característica, es decir, que predomina la fuerza de repulsión sobre la de atracción, gracias a esta característica, dichas partículas de un gas se encuentran con el máximo desorden debido a su gran movimiento, con un máximo desorden debido a su gran movimiento. ¿Está? Y esto es todo lo que yo le quería nombrar para que tengan ustedes bien sentado y en claro, por si llega a haber alguna pregunta de las características tanto macroscópicas como moleculares, atómicas o iónicas del estado sólido, líquido y gas. Ahora le hago una presentación del Power y quiero que empiecen a sacar fotos, ¿sí? Bueno, Bueno, profe. Preparen sus cámaras, por favor, porque vamos a ir medio rapidito con el Power, ¿sí? Estado de agregación de la materia, sólido, líquido, gaseoso y el plasma. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. ¿Sacaron foto? Uno, necesito que me conteste, por favor. Sí, profe, pero al estar en pantalla grande no se ve entera la foto. No se ve entera, está en el O sea, máximo. se tapa plasma. Bueno, abajo dice plasma. Está en el máximo, yo no sé cómo hacer para agrandar más. ¿No se ve acá abajo? El puntito de pantalla. Yo sí veo. El celular sí pueden ver. Si no se ve, vamos a estar en problemas. Porque yo más grande que esto no puedo agrandar. ¿Sí? Listo, seguimos. Tendría que achicarlo, profe. Si achica se va a ver. Sí, Profe. bueno, achico entonces. ¿Ahí se ve? Ahí ahí sí, está. profe. Bueno, seguimos. Esto es más que lo mismo. Saquen fotos. Estado de agregación de la materia. ¿Cuáles son las características a grandes rasgos de un sólido, de un líquido, de un gas y de un plasma? Listo. Para la próxima clase, quiero que ustedes me busquen, porque de nada sirve que yo les diga. Busquen, por favor, porque lo voy a tomar al azar, a cualquiera le voy a preguntar. Estado condensado de Bose-Einstein. Estado condensado de Bose-Einstein. Quiero que me busquen para la próxima clase, ¿está? Para el jueves. ¿Sí? Pueden encontrar abreviado como BEC, B larga, EC. Estado condensado de Bose, es con una sola S y una sola E, guión Einstein, ¿sí? Que sería el quinto estado. ¿Sí? ¿Seguimos? Esto es más o menos para graficar lo que recién hablamos. ¿Sacaron foto? Sí. ¿Alguien me puede contestar? Estamos sobre la bola. Sí, ¿Sí? sacamos. Bien, seguimos. Esto es más que lo mismo, más de lo que lo que les fui comentando. De acuerdo con el estado de agregación de la molécula, el agua se encuentra de diferentes formas, los casos de puente de hidrógeno, sí, el agua, puente de hidrógeno. Bueno. Saquen fotos, ¿sí? Esto es lo que yo quiero.
Esto de acá, licuefacción, coloquen licuación. Corrijan y coloquen licuación. El estado de gas a líquido, licuación, no licuefacción. ¿Escucharon todos? Sí. Sí, profe. Ay, sí. Bueno, licuación, no licuefacción. No está mal escrito, sino un término muy viejo. Eso se pasó a ser directamente una forma de naturalización de las proteínas por licuefacción. ¿Sí? ¿Por qué van a colocar entonces acá? Licuación. Licuación. ¿Qué características ustedes me pueden decir según lo que leyeron hay del pasaje de sólido para acá, es decir, de la izquierda hacia la derecha, del sólido hacia el gas? ¿Qué constante física aumenta y qué constante física disminuye? A ver si ustedes solo me dicen. Aumenta la temperatura y disminuye la presión. Muy bien. Coloquen grande entonces. De acá para acá, ¿qué es lo que aumenta? La temperatura. Disminuye la... Presión. ¿Disminuye la qué? Fuerte. ¿Disminuye? La presión. La presión. Entonces coloquen grande. De acá para acá siempre va a aumentar la temperatura. Acuérdense, si tengo un cubito de hielo, le aumento la temperatura, se fusiona y pasa a líquido. ¿Sí o no? De acá para acá, ¿qué va a pasar? Va a aumentar... Disminuye la temperatura y aumenta la presión. Muy bien, disminuye la temperatura y aumenta la presión. ¿Sí? Ese cubito de hielo que se fusionó y se convirtió en líquido, si yo bajo la temperatura y aumento la presión, se va a volver a transformar en ese cubito de hielo, ¿sí o no? Sí. profe. Bueno, seguimos. Vamos que ya terminamos. Más de lo mismo, vayan sacando fotos, ¿sí? ¿Sacaron? Sí. Sí, Sí, profe. Fíjense que acá ya está bien escrito, licuación de los gases por enfriamiento y compresión. Enfriamiento o una baja de temperatura y compresión, aumento de presión se podría decir acá, son sinónimos, ¿sí? ¿Sacaron foto? Sí, profe. Sí. Profe. Acá, ¿qué diferencia hay entre evaporación y ebullición? Acá el gráfico mismo le dicen. ¿Qué diferencia hay? Rápido, ¿quién me puede contestar eso? Ebullición es cuando el agua hierve y evaporación es cuando se transforma en gas. A ver, ¿me pueden mejorar la respuesta? El gráfico habla por sí solo. En la evaporación se da en la superficie del líquido. Y yo necesito levantar temperatura para que el agua se me evapore, ¿o no? ¿A vos te parece? Profe, ahí ¿Sí? no. ¿Qué? No escucho. ¿Alguien me preguntó algo? Sí, pero se le cortó, profe. Bueno, escuchen. La compañera que respondió, ¿qué es lo que dijo? Que no necesita levantar temperatura para que Pero, ¿qué es lo que dijo la compañera recién? el agua Se da en la superficie del líquido. Primero, escúchenme, la evaporación se da a nivel de la superficie y no es necesario para nada modificar alguna constante física como el aumento de la temperatura. ¿Está? Siempre la evaporación va a pasar del estado líquido al gas, pero a nivel de la superficie. Y no es necesario esto que está acá, que es el aumento de la temperatura, ¿sí? Sino que es una tendencia natural de pasar de las moléculas de la superficie del líquido, del estado líquido al gaseoso. Vamos a ver bien en biofísica, esto es una de las propiedades coligativas de las soluciones que se llama presión de vapor. Es la tendencia al escape que tiene la molécula de la superficie de un líquido. Ahora, ¿qué pasa en la ebullición? ¿Es el pasaje del líquido al gas, sí o no?
Houston. ¿Sí o no? ¿Están dormidos? ¿Se le apagó la luz? ¿Se quedaron en low battery? profe. ¿Qué pasó? Sí, Bueno, profe. Sí, en profe. este, ¿pasa del estado líquido al gas? ¿Sí o no? ¿Pero a nivel de qué? De la superficie. De la superficie. Sin tener que modificar ningún tipo de constante física como el aumento de la temperatura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que Sí. pasa en ebullición? ¿Es el pasaje del estado líquido al gas o no? Sí. Pero hay Sí. dos características que lo diferencian. ¿Cuáles son? El aumento de temperatura. El aumento de temperatura y que Primero, hay un aumento de la temperatura, es decir, yo ya modifico una constante física que es la temperatura. Y segundo, ¿qué es lo que están viendo acá, señores, ustedes? ¿Nunca pusieron a romper el hervor de algún líquido? que se evapora la parte de abajo. O sea, ¿Qué es lo que la- están abajo. viendo? Que se dan toda la masa al líquido. Eso quería escuchar. Ahí está el gráfico, ese más gráfico que eso, ¿no? Ahí se dan toda la masa. ¿Cuándo rompe el hervor o entra en ebullición toda la masa de un líquido? Que yo le había dicho ya tiempo atrás. Porque acá no solo influye la temperatura, sino hay algo que influye que es la Masa. presión. Cuando iguala la presión de un líquido a la presión atmosférica, entra en ebullición. Eso grábenselo, porque pregunta del final de biofísica. Y después dice, ay, yo no leí, que no me dieron. No, ya lo damos desde el ICB. Para que un líquido entre en ebullición, podemos decir que su presión interna igualó a la presión atmosférica, señores. ¿A cuánto equivale una presión atmosférica? ¿Una atmósfera a cuánto equivale? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. No, eso es aceleración de la gravedad. Ay, qué piedrazo que me tiraste. Pero no importa. ¿Cuánto es una atmósfera? ¿Se puede medir en 1013 hectopascales hectopascales. o en milímetros de mercurio? ¿Se puede medir en hectopascales o en milímetros de mercurio? ¿Cuál eligen? 1,013 hectopascales. 1013 se dice. Es 1,013, pero se dice 1013 hectopascales. ¿O cuánto milímetros de mercurio? 760. Muy bien, señorita. ¿Quién me respondió eso? Yasmín González. Ya, grande, Yasmín, bien. Bueno, estamos entonces en la diferencia entre evaporación y ebullición. En los dos, el estado líquido pasa al gaseoso, pero uno ocurre sin modificación de la temperatura, o sea, sin modificación de una constante física, como la temperatura, que ocurre a nivel de la superficie libre del líquido, ¿sí? Y en la ebullición ocurre en toda la masa líquida y sí o sí depende de hacer variar una de las constantes físicas que es la temperatura. ¿Está? Y ocurre cuando la presión del líquido iguala a la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Saquen foto de esto, el caso de la volatilización del yodo, ¿sí? ¿Sacaron foto? Sí. Sí. Este es el caso de la sublimación. Y estos dos que estoy por pasar ahora, estos tres, podríamos decir, son sumamente importantes. Cuando yo digo sumamente importantes, quiero que presten atención, porque puede ser pregunta tanto de parcial, como de la asistencialidad, como de final de biofísica también, y después dicen que ustedes no lo leyeron. Entonces yo he llegado a abrir una computadora, he llegado a poner mi pendrive en una computadora de la cátedra y mostrarle que nosotros le dimos en el ICB esto, en un final de biofísica. Entonces, estas tres que les estoy por mostrar son las leyes de la fusión, las leyes de la ebullición, que prácticamente dicen lo mismo, pero uno de la fusión y otra de la ebullición, y después la noción de equilibrio térmico. ¿Está? Se llama punto de fusión a la temperatura de fusión que corresponde a la presión de una atmósfera y que corresponde al pasaje de un sólido al líquido. Leyes de la fusión: cada sustancia pura tiene una temperatura de fusión que le es propia. Mientras dura la fusión de una sustancia pura, la temperatura siempre se va a mantener constante. La temperatura de fusión depende de la presión exterior
y el punto de fusión es igual al punto de solidificación. ¿Sacaron foto? Sí, profe. Bueno. Se llama punto de ebullición a la temperatura de ebullición que corresponde a la presión de una atmósfera y que es el pasaje del líquido al gas. Cada líquido puro, siempre puro, tiene una temperatura de ebullición que le es propia. Mientras dura la ebullición de un líquido puro, coloquen acá puro, mientras dura la ebullición de un líquido puro, la temperatura se mantiene constante. La ebullición de un líquido se produce cuando la presión de sus vapores se equilibran con la presión exterior, entre paréntesis, presión exterior es la presión atmosférica. ¿Sí? Acá abran paréntesis y coloquen, cuando hablan de presión exterior, coloquen presión atmosférica. ¿Qué otra presión exterior conocen? ¿Sí? Cuarto, la temperatura de condensación de los vapores igual a la temperatura de ebullición del líquido. ¿Está? Sí, profe. ¿Sacaron foto de esto? Sí. Y el último, profe. noción de equilibrio. ¿Mm? Líquido, líquido, líquido. Manteniendo la constante variable de estado, temperatura, presión y composición, se mantiene invariable el número de fases y el sistema material se encuentra en equilibrio. Modificando un poco la variable del estado de este sistema, se modifica en uno u otro sentido. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Muy bien, señores. Esto era todo lo que correspondía a la clase de hoy. El jueves nos estamos viendo. Por favor, repasen el tema que entra el jueves, que es el tema. Recuérdenme lo que tienen abierto el aula virtual. ¿Qué tema tendríamos el jueves? Señores, ¿qué tema tenemos el jueves? Ya le digo, profe. Estado condensado. Ah, lo tienen abierto igual que yo, no importa. El tema que tengamos el jueves, por favor, bien leído, ¿sí? Dale, profe. Sí, profe. Bueno, buena semana. Nos estamos viendo. Chao, profe. No, profe, nos vemos. Nos vemos el jueves. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, Profe. profe.